Algo. Marcos 10:2. Se acercaron los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Fariseos, una secta, un grupo de los judíos, como semejante hoy tenemos Capilla Calvario, los bautistas y diferentes grupos que según creen lo mismo, pero tienen algunas cosas diferentes, entonces hacen sus grupitos y sus sectas. Entonces aquí es un grupo de religiosos, pero curiosamente ellos no habían conocido de Dios. Ellos no eran salvos. Entonces unos fariseos, sabiendo la palabra de Dios, pero vivían en su pecado. Muchos cristianos dicen esto: soy creyente, pero vive en su pecado. No es cierto. Y si es cierto, salga, cambia. ¿Cómo me dices, oh pastor, yo soy creyente, pero vivo en fornicación, vivo en esto? No, esto no es creyente, es engañado. Fariseos, matando gente, robando diezmos y haciendo, no. Le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces había hablado casi todo el servicio en esto. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla o divorciarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de su corazón los escribió este mandamiento o los permitió. Pero siempre queremos en la ley ir al intento de la ley para ver al original. Pero al principio de la creación, varón y hembra, nacidos, no cambiados por los doctores o diferentes modos de cambiar su sexo, que es puro un pecado. Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos, no los 3 o 4 o 5 o su suegra o sus hijos, los dos serán una sola carne, los dos. Así que no son ya más dos, sino uno. Los dos llegan a ser uno en todo en sus vidas. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ni sus suegros, ni los pastores, jueces, etc. En casa, verso 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que divorcie, repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. ¿Es igual en el día de hoy? Sí. Muchos cometen adulterio sin saberlo, porque no saben la ley de Dios. Porque no se sabe, no es una excusa. La policía te para y dice: hey, pasaste un alto. Oh, yo no sabía que había alto ahí. Ajá. Pásale, vamos a darte la infracción, a menos que quieras pecar y pagar su... Cuando dice: pero podemos arreglar esto, y tú dices: ¿cuánto? Tú dices: ¿cuánto me va a costar la infracción? Porque lo voy a pagar. Porque soy hijo de Dios. Seguimos. Entonces, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces había hablado el plan de Dios desde el principio: es una mujer, un hombre, y explicado que hay muchos asuntos con incrédulos y sin saber la ley de Dios, que no habíamos conocido de Dios. Pero es lo mismo, nada más tenemos que ver en qué estamos, dónde estamos, para acomodar mi vida ahora aceptando al Señor. ¿Ok? Entonces miro mi vida, empiezo a conocer la palabra de Dios
Y si era narco, dejó de ser narco. Si vivía en adulterio, dejó de adulterar. Si vivía en fornicación o tenía ídolos, figuras en mi casa, empiezo a sacar y cambiar todo esto, ¿ok? Conociendo a Dios y siendo pecador que somos todos, no me va a echar el Señor en el infierno, sino requiere que empiezo a hacer los cambios según el Espíritu Santo va hablando a mi vida, aceptando al Señor, ¿ok? Conociendo a Él. En Mateo 19:4, por favor. Mateo 19:4. Aquí es más o menos donde terminé para terminar este estudio de matrimonios y parejas y todo esto, asuntos del matrimonio. En Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que Él, que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces otra vez lo mismo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés, ¿por qué? Esta carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés lo permitió repudiar, divorciar a sus mujeres, mas al principio, otra vez, no fue así. Ok. Y había comentado, y comento otra vez, el divorcio no que es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos siempre todo lo que podemos para restaurar nuestras vidas, nuestro pecado. A veces, cuando hay este pecado, adulterio en un matrimonio, y si el corazón de la persona que fue ofendido es duro, y si es duro porque no quiere perdonar, o las circunstancias en que está, a lo mejor es una cosa que fue tras otro, y finalmente la persona quiere aún a lo mejor restaurar su matrimonio, pero vea que es necesario separar. Entonces la persona debe hacer todo todavía, a lo mejor tiene que separar para ver de restaurar y no aceptar más este pecado de esta persona. Y a lo mejor no divorciarlo o ella, queriendo todavía esperar. Ahora, en la palabra de Dios aquí, acepto dice, fornicación. Entonces, por la dureza y como uno no está apto a esperar o quién sabe, entonces hay una cláusula, por decir, de acepción. La persona dice, no, esto ha hecho, no, aquí me paro y me voy a divorciar. Entonces, estás en tu derecho, por decir, pero todavía no es lo que Dios quiere. Si un drogadicto, un alcohólico, uno que tiene problemas con los ojos, que se mete en fornicación, que ahí con pornografía, lo que sea en mi vida, las veces que tropiezo, Dios es paciente y queriendo Dios siempre restaurar mi vida con Él. Y la palabra de Dios dice que el matrimonio representa lo que es Cristo y su iglesia. Entonces, cada vez que tropiezo, si mi corazón es sincero, entonces Dios está para perdonarme. Les voy a decir una cosa que me pasó y usted lo recibe como quiera, pero esto es como yo lo había recibido. Un día en la gasolinera íbamos a la iglesia, era Navidad, en el otro lado, hace muchos años.
y había un borrachito y estaba bien drogado en la gasolinera dando folletos y hablando de Dios. Era Navidad y bien curado. Quité sus folletos y le dije, arrepiéntete, malvado, no andes haciendo esto. Qué blasfemia, estás todo curado con drogas y todo mal y hablando de Dios. No, estás súper mal. Te invito a mi casa a restaurar su vida. Me aceptó la invitación. Entonces empecé a trabajar con él. Empezó a ir a la iglesia con nosotros. Aceptó al Señor aparentemente y estaba viviendo ahí en la casa. Ya le conseguimos un trabajo. A una persona le dio un trabajo. Y yo y mi esposa decidimos a ir a esquiar en la nieve en el monte aquel día y lo dejamos ahí, había ido a trabajar y yo le había dicho a la persona, no entréguele a dinero porque es muy nuevo, convertido, quitado de la droga. Entonces nos quedamos ahí porque nebló y no pudimos salir del monte hasta muy tarde. Llegamos a la casa y ¿dónde está? Llamé a la persona, le dije, hey, ¿dónde está? Me dice, no, yo lo dejé en tu casa, pero ¿le pagaste? Me dice, sí, le di dinero. Oh, no. Bueno, para hacerlo no tan largo, después de unos 2 días me llamó una señora llorando y dice, ¿has visto las noticias? ¿Se llama usted John Berlero? Digo, sí, yo soy John Berlero. ¿Y tú conozco tal fulano? Digo, sí, es mi hijo. ¿Has visto las noticias? Digo, no, ¿cuál noticia? Me dice, está muerto. ¿Y cómo? Conseguí la noticia y ahí estaba enfrente, creo que todavía tengo la foto, ahí en un estacionamiento atrás de un departamento, compró droga, se acabó, quería más droga, agarró y robó el narco le puso en el pavimento, en la cabeza y ¡puf!, le mató. Bueno, estaba tan sacado de la onda y yo gritando así en mi casa y llorando y Señor, ¿qué onda con esto? Y uno aquel día hice un paro con Dios, le dije, ¿sabes qué? Mi diversión, mi deleite, jamás enfrente de hacer la obra de Dios. Y del otro, cuando estaba en mi cuarto llorando y clamando a Dios y pensando de Él, le dije, ¿qué pasó con este joven? Y de repente en mi cuarto pasó un viento y se fue pasando para arriba. Y el Señor me dijo, eres débil. Lo llevé. Y como Dios, yo creyendo que Dios me estaba diciendo de que era salvo, pero tenía esta debilidad y ya lo he llevado conmigo. Estás tranquilo, que esté bien. Bueno, a veces en el matrimonio o una persona que está débil y por X motivo yo no entiendo las circunstancias en tu vida en que tú vives, pero es necesario la mujer, el hombre vea a esta persona no puede y no va a dejar este pecado y no puedo seguir viviendo en esto, entonces lo despida, se divorcia. Otra vez, yo no soy el juez, pero Dios todavía quiere restauración en todo lo que es posible. En Mateo 19:9,
En Mateo 19:9, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer y dice, salvo por causa de fornicación, adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Amén. Una pregunta, joven. No, nada más estaba diciendo amén, no se conviene, no conviene casarse. Bueno. Fornicación es una palabra original, es porneia, prostitución, incluyendo adulterio, incesto, entonces con su misma familia, idolatría, se aplica todo esto. Y en Malaquías dice, yo aborrezco, Dios dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Imagínate, yo digo, Señor, me voy a divorciar de ti. Él me deja, pero no es lo que quiere. Y ahora vamos en otra parte de este estudio. Si te vas a casar, no estás casado. Debes estar casado con el Señor. Jóvenes, solteras, solteros, debes estar casado con el Señor. Y debes entender si un día Dios tiene a alguien para ti, no debes andar buscando, casando. Es muy peligroso casar. ¿Sabes lo que es casar? Cuando vas a ir a cazar conejitos o venados o mujeres o hombres, porque te vas a equivocar. Cásate, quédate casado con Dios. Y si Dios tiene a alguien por ti, levanta su oración, Señor, no creo que tengo el don, no quiero estar solo, no tengo este deseo, pero tú lo pongas y espera en Él. Qué triste es a veces hasta los cristianos, veo y se nota, vienen aquí a veces y un perfume que mata, y digo porque huele feo, pero bueno, pero viene y se nota que anda buscando, cazando y mirando a cada muchacho que pasa a la puerta y se nota que cuando cierta mujer, se nota en todo sino él. Cuando cierta mujer está en un lugar, él está ahí. Si está en el patio, él está ahí cerca. O la mujer viene y empieza la jovencita a mostrar parte de su cuerpo para, mi hija o mi hijo. Entrégate a Dios. Entrégate a Dios. Vístete bien. Que Él sea su Señor y su Salvador y su esposo o esposa. Y entiende de la otra parte, si te vas a casar un día es para siempre. No andes jugando con novios y novias. La única razón de tener un novio o una novia es porque tú crees que Dios está diciendo, esta es la persona para mí. No porque quieres sentir escalofríos y agarrar la mano de alguien y besar a alguien y estar y jugando y tentando su carne para luego fornicar y estar en pecado y tener un embarazo que tú no quieres. Jóvenes, solteros, esperen Dios. Y cuando Dios te habla que esta es la persona, tiene que ser creyente. Entiende, para el creyente el casamiento es para ser fiel, la fidelidad, servir a esta mujer o hombre. Y en hay amor y perdón y todo el asunto que va con el matrimonio.
Y no era mi intención hoy, no es parte de mi estudio, pero pregunto, ¿cuál es la razón de que tú quieres un novio o una novia? ¿Porque todos los demás tienen? ¿Para tentar su carne? ¿Para tener un hijo fuera del matrimonio? ¿Para tener sexo antes de casarse? ¿Disfrutar su carne en esto? ¿Cuál es la razón que tú quieres tener un novio o una novia? ¿Por qué? La chiquita tiene 15 años y anda el chiquito, tiene 15 años y dices, ahí viene un embarazo y luego separación, un niño más que no tiene sus padres. Estoy hablando la neta. Jóvenes, tomen cada precaución y padres también para ayudar sus jóvenes en este tiempo de sus vidas cuando no saben controlar sus hormonas. Ellos no saben controlar sus hormonas, por eso necesitan sus padres para decirles no. O cuando hay amigos o amigas para estar presente con ellos. No dejarlos solos. Cuida a sus hijos. Cuiden sus jóvenes. Hay algunos que dicen, yo no quiero ir a aquella iglesia porque el pastor no cree en noviazgo. Yo creo mucho en noviazgo y más en casamiento. Cuando Dios, si es de Dios y dice, y los dos son creyentes, no te tientes, cásate. Confirmando que es de Dios. Hoy los jóvenes todos van a buscar otra iglesia. Bueno, no, pero es que queremos cuidarles. Yo les voy a decir la verdad, la neta. ¿Cuántos jóvenes conocen que tienen hijos y que no tienen sus padres? Qué feo. Y queremos hacer lo mismo. No, nada más quiero divertirme. ¡Qué diversión! 5 minutos en la cama. Pues, estamos hablando real para tentar su carne y tener una responsabilidad ahora toda su vida. Míralo bien y no deja que Satanás ni su carne te tienta. Ok, hablando en esto, Efesios, por favor, 5:28. Padres, ayuda a sus jóvenes. Y jóvenes, si ustedes creen que Dios está hablando de que esta persona o aquella persona confía en sus padres y un pastor o la esposa del pastor o un anciano en la iglesia para verlo abiertamente que no tropieza. Para cuidar. Porque hay gente que se conocen desde chiquitos y crecen y luego se casan. Pero hay que cuidarse en mientras. Y se guardan. Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como Cristo, la iglesia. Entonces, entre de matrimonio es cuidar y sustentar de ser varón, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto, otra vez, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo que, esto respeto de qué? De Cristo y la iglesia. Y cuando digo que su perfume es apestoso, perdóname,
Es que yo soy alergia de perfumes, entonces a lo mejor no es apestoso, a lo mejor huele muy bien. Pero yo tengo problemas con mi nariz, entonces perdóname. Si te acabo de ofender, pues tienes que perdonarme. Porque estoy seguro, porque hay otros que son muy bonitos. ¿Sabes que me gustan mucho olores de cítricos? Cítricos son, es natural. Bueno, entonces el matrimonio es una representación de la iglesia, de que yo me caso con Cristo y estoy casado para siempre. Entonces, este es el plan de Dios y esto es lo que Dios quiere en el matrimonio. Entonces, jóvenes, no lo toma a ligera para tener novios y novias y ser marcado. Está feo cuando un día finalmente te cases y has besado 20 novios o 20 novias. Y bien calentado con ellos y todo esto, y tienes todo esto en memoria, pues es una realidad. Perdóname, pero y entonces tú tienes esta memoria, finalmente te cases y me acuerdo mis drogas y me acuerdo mi vida y queriendo matar y quiero borrar esas cosas. Bueno, te cases y te acuerdas María y Elizabeth y qué feo, la verdad, qué feo. Qué bonito de mantener su mente limpio y cuando te cases no tienes que toda tu vida batallar con todas estas relaciones y estos besos del otro. Ahí estás besando a tu esposa y luego entra en su mente esa otra mujer y dices, ay, y está feo. Entonces, jóvenes, tomen muy en serio de guardarse, hombres y mujeres, hasta que Dios ponga la persona que es para ti. Guárdate para Él y espera. Ora a Dios, camina con Dios. Y Dios, cuando es tiempo, Él va a tener la persona perfecta y no vas a equivocar por un embarazo y obligado te cases. En 2 de Corintios 6:14, Segundo de Corintios 2:14. Otra vez estamos para las personas solteros. No se unen o cualquier negocio puede aplicar a muchas cosas, pero en este caso a matrimonio. No se unen en yugo desigual con los incrédulos. Está prohibido por la palabra de Dios el creyente de Dios a casarse con una persona que no es creyente. Y debes ver que la persona está caminando por años sólido en las cosas de Dios. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. No se hace. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo de Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ustedes y seré su Dios y ellos serán su pueblo. Yo había equivocado, pero sin saberlo, ustedes saben, era nuevo creyente. Yo y mi esposa tuvimos planes de casarnos. La fecha estaba puesto. Yo no era creyente y ella no era creyente. Pero como un mes antes de casarnos, Dios tocó mi vida y me salvó. Y yo nunca había sabido nada de la palabra de Dios. Y el pastor que nos casó nunca nos dijo nada.
y nos casó. Yo me casé con una persona que no era creyente y los primeros 2 años de nuestro matrimonio eran horribles, horribles. Era una cosa horrible. Yo iba por una dirección y ella por la otra. Yo iba por la iglesia y ella a su cocaína. Yo iba a hacer una cosa y pues entonces no entren en esto. Aun yo como pastor, si alguien no congrega en esta iglesia y yo sé que los dos son creyentes, yo no los caso, yo no doy su ceremonio. Pueden casarse y vayan al centro cívico y se casa, está casado, pero quieren su ceremonio, pero uno de ellos no es creyente, yo no puedo darles mi bendición porque yo voy a estar equivocado. Yo voy a tratar de poner una bendición sobre lo que va a ser pues un fracaso. Y con el favor de Dios, ojalá que la persona acepte, igual mi esposa después de unos años aceptó al Señor. Entonces, y hay otro asunto de casamiento, no es para todos. Hay los que tienen el llamado de nunca se van a casar. En Mateo, voy a nada más leerlo, pero si quieres apuntarlo, Mateo 19:11, dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado de no casarse. Pero hay eunucos, personas castrados, que nacieron así, del vientre, o personas que no tienen deseo de casarse. Y no estamos hablando de homosexuales. Estamos hablando de mujeres y hombres que nacen y no tienen mucho deseo. Nacen hombres y nacen mujeres, pero no quieren casarse. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, los reyes que los castran. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, como Pablo. El que sea capaz de recibir esto, que la reciba. Entonces hay los que pesan, dicen, ok, yo soy salvo, mucha responsabilidad, mucha presión, muchos problemas, no tengo mucho deseo, me quedo solo, porque quiero servir y dedicar toda mi vida a Dios. Porque dice la palabra de Dios, sus intereses están divididos. Que a veces quiero hacer algo para Dios, pero tengo que cuidar a mi esposa. O mi esposa le gustaría hacer algo para Dios y su esposo, el pastor, dice, no, quiero que hagas esto, por favor. ¿Están conmigo? Y hay una razón más que se puede divorciar y casar. ¿Cuál es? 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. El hombre saca su escopeta y dice a su esposa, ya va. O ella con él. No, pero has sido fiel, has amado a tu esposo o esposa. Y en 1 Corintios 7:39, la mujer casada o hombre está ligada por la ley, está casado por civil, mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿qué? Que es creyente. Pero mi juicio, también lo mío, pero mi juicio más dichosa será así si quedare así, sola o solo. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces aquí es 100% válido, no como el otro deseo. El deseo de Dios es que todavía perdona y se queda.
Pero en este caso, su marido, su esposa se muera, y ahí la persona está libre, pero Pablo dice, pero mejor quédate así. Honestamente, si algo pasa, yo no sé de mi esposa, entre nosotros, los dos tienen permiso de casarse otra vez, pero creo que los dos estamos decididos. Yo no me caso. Yo quiero servir a Dios. Amo a mi esposa con toda mi vida, le sirvo, doy gracias, no tengo ningún mordimiento. Ha sido una chulada los años que tengo con ella. No quisiera cambiar nada, pero no quiero hacerlo otra vez. Ya soy viejito, entonces yo creo tomaría el consejo de Pablo y nada más dedicar más tiempo a servicio a Dios, a matarme con la palabra de Dios.